El mar siempre me ha fascinado. Su inmensidad, su misterio, la sensación de pequeñez que provoca al contemplarlo desde la orilla. Pero ahora, después de lo que he visto, el océano es un lugar que me aterra profundamente. Trabajaba en un pequeño barco de investigación oceanográfica. Pasábamos semanas enteras en alta mar, recolectando datos y estudiando la vida marina. Una noche, durante una inmersión nocturna, algo extraño apareció en las pantallas del sonar. Una enorme masa, inmóvil y oscura, se extendía a cientos de metros por debajo de nosotros. Los científicos a bordo estaban desconcertados. Nunca habían visto nada igual. Decidieron bajar una sonda más profunda para obtener imágenes más claras. Mientras esperábamos los resultados, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Era como si algo nos estuviera observando desde las profundidades. Cuando las imágenes llegaron, todos nos quedamos sin aliento. La masa oscura no era una formación geológica, como habíamos pensado al principio. Eran innumerables formas bioluminiscentes, unidas en una estructura compleja que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y en el centro de esa masa, había algo que parecía un ojo, enorme y brillante, que nos miraba fijamente. En ese momento, una voz distorsionada y gutural resonó en los altavoces del barco. Era una comunicación, pero no en ningún idioma que conociéramos. Era una serie de sonidos guturales y chasquidos que nos helaban la sangre. Aterrorizados, ordenamos subir inmediatamente todas las sondas y nos alejamos de esa zona lo más rápido posible. Pero era demasiado tarde. Las criaturas bioluminiscentes comenzaron a ascender, acercándose a la superficie. Podíamos verlas a través del casco del barco, ondulando lentamente hacia nosotros. Pasamos el resto de la noche navegando a toda velocidad, con la esperanza de escapar de ellas. Pero no sirvieron de nada. Al amanecer, las criaturas nos alcanzaron. El barco se sacudió violentamente mientras esas formas bioluminiscentes se envolvían alrededor de nuestro casco. Fue entonces cuando sentí una presencia dentro de mí. Una sensación de frío que se extendía por todo mi cuerpo, como si algo me estuviera penetrando. Cerré los ojos y esperé. Cuando los abrí, estaba flotando en la oscuridad. A mi alrededor, veía las mismas formas bioluminiscentes que habíamos visto antes. Pero esta vez, eran mucho más grandes y más cercanas. Y en el centro de ellas, había un ojo gigante que me miraba fijamente. Entendí entonces que no estábamos solos en el océano. Que había algo mucho más grande y más antiguo que nosotros, algo que habitaba las profundidades y que nos observaba desde las sombras. Y que yo ahora era parte de eso. La oscuridad me envolvía por completo. No sentía mi cuerpo, solo una sensación de vacío y de flotar. Luego, un intenso dolor me atravesó y me despertó de ese estado de inconsciencia. Abrí los ojos con dificultad y vi un cielo gris y nublado. Estaba a la deriva en el mar, a merced de las olas. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba débil, desorientado y con un dolor agudo en la cabeza. Recordé la extraña criatura, el contacto y la oscuridad. ¿Había sido todo un sueño? No, era demasiado real. El sol empezaba a asomar por el horizonte cuando un barco apareció en la distancia. Agité los brazos con todas mis fuerzas, esperando que alguien me viera. Por suerte, el barco cambió de rumbo y se dirigió hacia mí. Los marineros me sacaron del agua y me subieron a bordo. Estaba en shock y no podía articular palabra. Me colocaron en una camilla y me llevaron a la enfermería. El médico me examinó y me dijo que tenía múltiples contusiones y una conmoción cerebral. Me inyectaron un sedante y me sumí en un profundo sueño. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. A mi alrededor había monitores y cables conectados a mi cuerpo. Una enfermera me explicó que había estado en coma durante varios días. Me habían rescatado a tiempo y me habían trasladado a un hospital en tierra firme. Los días pasaron y mi cuerpo comenzó a recuperarse. Pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que había vivido. ¿Qué era esa criatura? ¿Qué me había hecho? ¿Estaba solo o había más como él? Las preguntas atormentaban mi mente y me impedían descansar.
Los médicos me dieron el alta médica, pero me advirtieron que mi experiencia había dejado una profunda huella en mi salud mental. Me recomendaron terapia para poder superar el trauma. Salí del hospital con una sensación de vacío. El mar, que antes me había fascinado, ahora me aterraba. No podía volver a ser el mismo. Llevaba conmigo un secreto oscuro, una experiencia que nadie creería. Y aunque mi cuerpo se había recuperado, mi alma seguía marcada por el encuentro con lo desconocido. Los días se convirtieron en semanas y la pesadilla parecía haber quedado atrás. Pero la tranquilidad era efímera. Un día, mientras veía las noticias, me quedé petrificado. En la pantalla, aparecían imágenes del barco de investigación. Se había reportado como desaparecido en el Atlántico Norte. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo era posible? ¿Habría sobrevivido alguien más? La policía llegó a mi puerta poco después. Me interrogaron exhaustivamente sobre mi experiencia a bordo. Les conté todo lo que había visto y sentido, desde la extraña criatura hasta la comunicación ininteligible. Al principio, me trataron con escepticismo, pero a medida que avanzaba mi relato, sus expresiones cambiaron. Uno de los oficiales, un hombre de mirada penetrante, me interrumpió. Señor, creo que debemos hablar con más calma. ¿Tiene algo más que quiera añadir? Asentí y continué con mi historia, detallando cada momento con la mayor claridad posible. Cuando terminé, los dos oficiales intercambiaron una mirada significativa. Luego, uno de ellos se acercó a mí y me dijo: lo que nos ha contado es increíble, pero creemos que es cierto. Verá, nosotros no somos realmente policías. Se quitó la chaqueta y reveló un distintivo que no reconocí. Somos agentes de una organización llamada ECO. Es una organización secreta que monitorea los océanos del mundo. Mi mente se quedó en blanco. ¿ECO? ¿Qué significa eso? ECO significa Exploración y Conservación Oceánica. Nuestra misión es proteger los océanos y a todas las criaturas que habitan en ellos. Hemos estado siguiendo una serie de anomalías en el Atlántico Norte durante varios meses. Lo que usted vio es mucho más grande de lo que imaginábamos. El otro agente continuó. Las criaturas que usted describió parecen estar extendiéndose por todo el Atlántico. Hemos detectado señales similares en las costas de varios países. Creemos que se trata de una nueva especie, una que podría tener un impacto devastador en nuestros ecosistemas marinos. Me sentí abrumado por la información. Lo que había experimentado no era solo una pesadilla, era parte de algo mucho más grande. Una fuerza desconocida estaba emergiendo de las profundidades y amenazaba con cambiar el mundo tal como lo conocíamos. Y usted, dijo el primer agente, es la única persona que ha tenido un contacto tan cercano con esta criatura. Su testimonio es crucial para nosotros. Necesitamos su ayuda para entender lo que está sucediendo. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que me estaba adentrando en un mundo peligroso y desconocido, pero también sabía que tenía que hacer algo. Haré todo lo que pueda, respondí. Pero necesito saber, ¿qué planean hacer? Los agentes intercambiaron otra mirada. Estamos trabajando en ello, dijo uno de ellos. Pero por ahora, necesitamos mantener esto en secreto. Si la noticia se filtrara, podría causar el caos. Asentí con la cabeza, entendiendo la gravedad de la situación. Y así, me convertí en parte de una conspiración para salvar el mundo, un mundo que yo mismo había ayudado a descubrir. Me condujeron a Wilmington, una ciudad costera que conocía vagamente. Las instalaciones se encontraban en un lugar apartado, camufladas entre acantilados y vegetación. Al llegar, me llevaron a un hangar enorme. En su interior, reposaba una maravilla de la ingeniería. Un submarino de proporciones colosales, diseñado con la forma de una mantarraya. Su superficie era lisa y oscura, y sus ojos, dos esferas luminosas, parecían observarme. Un equipo de científicos, liderados por un hombre de cabello blanco y mirada penetrante, me recibió. Me llevaron a una sala de interrogatorios y comenzaron a hacerme preguntas sobre mi experiencia. Querían saber todo lo posible sobre las criaturas que había visto, cómo se comportaban y cómo me habían atacado.
Les describí con detalle el encuentro, la sensación de ser observado por un ojo gigante y el terror que había sentido. El científico principal asintió con la cabeza. Lo que nos cuentas es extraordinario. Hemos estado rastreando a estas criaturas durante meses. Las hemos llamado Measis. Aparecieron de la nada y han estado creciendo a un ritmo alarmante. No sabemos de dónde provienen ni cuáles son sus intenciones. Me mostró una serie de imágenes y vídeos. Eran grabaciones de las Measis, tomadas desde satélites y sondas submarinas. Las criaturas eran mucho más grandes y más numerosas de lo que había imaginado. Algunas se extendían por kilómetros, formando estructuras complejas y bioluminiscentes. Hemos recibido informes de avistamientos en todo el mundo, continuó el científico. Marineros y pescadores han reportado encuentros con criaturas similares. Parecen estar formando colonias y expandiendo su territorio. Y lo más preocupante es que hemos detectado ejemplares más pequeños, nadando cerca de barcos de todo tipo. Me sentí cada vez más desconcertado. ¿Qué era esta criatura? ¿De dónde venía? ¿Y cuál era su objetivo? Las preguntas se amontonaban en mi mente. El científico me explicó que estaban desarrollando un plan para estudiar a las Measis de cerca y tratar de comprender su comportamiento. El submarino que había visto era una herramienta fundamental para esa misión. Con su tecnología de punta, podrían sumergirse a grandes profundidades y acercarse a las criaturas sin ser detectados. Necesitamos su ayuda, me dijo el científico. Usted ha tenido un contacto directo con ellas. Su experiencia es invaluable. ¿Estaría dispuesto a unirse a nuestra misión? Dudé por un momento. Sabía que lo que me proponían era peligroso, pero también sentía la necesidad de hacer algo. De ayudar a detener a estas criaturas antes de que causaran más daño. Estoy dispuesto, respondí finalmente. Haré todo lo que pueda. Y así, me convertí en parte de un equipo de científicos y exploradores, a bordo de un submarino gigante en forma de mantarraya, con la misión de desentrañar el misterio de las Measis y proteger nuestro planeta. La inmensidad del submarino me dejó sin aliento. Pasamos horas explorando sus entrañas. Cada rincón estaba diseñado con una precisión milimétrica, y la tecnología a bordo era tan avanzada que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Había laboratorios, salas de control, dormitorios y hasta un pequeño invernadero. Todo lo necesario para una misión de larga duración en las profundidades marinas. Los científicos me mostraron diagramas detallados del submarino y me explicaron el funcionamiento de cada sistema. Me hablaron de los sofisticados sensores que nos permitirían detectar a las Measis desde grandes distancias, de los poderosos motores que nos impulsarían a través del océano, y de las armas no letales que utilizaríamos para capturar a los especímenes. Después de 2 horas de preparación, el submarino comenzó a sumergirse. A medida que descendíamos, la presión aumentaba y la temperatura disminuía. Por las ventanas de observación, podía ver cómo la luz se desvanecía gradualmente, hasta que nos encontramos sumidos en una oscuridad total. Según los datos que habíamos recopilado, un gran grupo de Measis se encontraba en el centro del Atlántico Norte. Nos dirigimos hacia esa zona, siguiendo las coordenadas que nos habían proporcionado los satélites. Al llegar, la escena que se nos presentó era sobrecogedora. Las Measis se extendían por kilómetros, formando una especie de ciudad submarina. Sus cuerpos bioluminiscentes creaban un espectáculo de luces hipnótico. Seleccionamos a una de las criaturas más grandes y la atacamos. Un torpedo especial fue lanzado desde el submarino. Al impactar contra la Measis, el torpedo explotó, liberando una descarga eléctrica de alta intensidad que paralizó a la criatura. Inmediatamente, una compuerta se abrió en la parte inferior del submarino y un grupo de buzos, equipados con trajes especiales diseñados para resistir la presión y las temperaturas extremas, salió al exterior. Con movimientos precisos y coordinados, los buzos se acercaron a la Measis paralizada y la aseguraron con fuertes cables. A continuación, utilizando una red gigante, la elevaron hasta el submarino y la introdujeron en una cámara de contención. La misión había sido un éxito. Habíamos capturado a un espécimen vivo de Measis.
Ahora, los científicos podrían estudiarla en detalle y tratar de descubrir sus orígenes, su composición y su propósito. A medida que el submarino ascendía hacia la superficie, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y emoción. Habíamos dado un gran paso en nuestra comprensión de estas misteriosas criaturas. Pero también sabía que nuestro trabajo aún no había terminado. De vuelta en las instalaciones de Wilmington, la Measis capturada fue trasladada a un laboratorio altamente especializado. A través de una pared de vidrio blindado, observé cómo los científicos realizaban una serie de pruebas exhaustivas sobre la criatura. Utilizaban herramientas y equipos de última generación para analizar su composición celular, su estructura genética y su fisiología. La expresión de asombro en los rostros de los científicos era evidente. Los resultados de los análisis eran desconcertantes. La materia que componía a la Measis era completamente diferente a cualquier cosa que se hubiera encontrado en la Tierra. Su código de ADN era único, sin ninguna similitud con las especies conocidas. Era como si procediera de otro planeta. Los científicos se preguntaban cómo era posible que una criatura tan extraña y poderosa hubiera surgido en nuestro planeta. ¿Había sido creada en un laboratorio? ¿O se trataba de una forma de vida extraterrestre? Después de una serie de pruebas, los científicos descubrieron que la Measis poseía una resistencia increíble. Las explosiones, incluso las más poderosas, apenas le causaban daño. La electricidad la aturdía, pero solo por un tiempo limitado. La criatura parecía adaptarse rápidamente a las amenazas, desarrollando nuevas estrategias de defensa. Sin embargo, no todo eran malas noticias. Durante una serie de experimentos, los científicos descubrieron que el ácido fluorhídrico tenía un efecto corrosivo sobre la piel de la Measis. Al entrar en contacto con el ácido, la criatura reaccionaba violentamente, tratando de evitar el contacto. Este descubrimiento fue un gran avance. El ácido fluorhídrico podría ser la clave para derrotar a las Measis. Pero los científicos eran cautelosos. No querían arriesgarse a liberar una sustancia tan peligrosa en el océano sin antes comprender completamente sus efectos a largo plazo. Mientras tanto, la Measis encerrada en la cámara de contención demostraba una inteligencia sorprendente. A pesar de no poder comunicarse verbalmente, seguía con atención los movimientos de los científicos. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían penetrar en el alma de quienes la observaban. Era evidente que la Measis era más que una simple criatura. Era una fuerza de la naturaleza, una entidad que desafiaba nuestra comprensión del mundo. Y nosotros, los humanos, nos encontrábamos en una lucha por la supervivencia contra una fuerza que apenas comenzábamos a comprender. La tensión en las instalaciones se palpaba en el ambiente. Mientras los científicos continuaban sus investigaciones sobre la Measis capturada, las noticias llegaban de todas partes del mundo. Avistamientos de estas criaturas marinas se habían multiplicado exponencialmente. Los océanos, considerados lugares tranquilos y misteriosos, se habían convertido en escenarios de terror. La situación se volvió aún más crítica cuando se recibieron informes de un ataque a una flota de la OTAN en el Atlántico Norte. Varias embarcaciones habían sido dañadas y un destructor se había hundido. Los supervivientes describieron criaturas gigantescas y luminosas que emergían de las profundidades y atacaban sin piedad. La noticia del ataque se filtró a los medios de comunicación y rápidamente se convirtió en el tema de conversación más importante a nivel mundial. La gente estaba aterrorizada ante la posibilidad de que estas criaturas desconocidas pudieran representar una amenaza para la civilización. Ante la creciente preocupación pública, un grupo de militares altamente calificados llegó a las instalaciones de ECO. Exigieron una explicación detallada sobre lo que estaba sucediendo. Los interrogatorios fueron intensos y los científicos se vieron obligados a revelar todo lo que sabían sobre las Measis, desde su descubrimiento hasta los últimos avances en la investigación. Los militares estaban conmocionados por la magnitud del problema. Nunca antes habían enfrentado una amenaza de tal envergadura. Se dieron cuenta de que estaban ante una crisis global que requería una respuesta coordinada a nivel internacional.
Después de largas horas de discusión, se decidió formar un equipo de respuesta rápida compuesto por científicos, militares y expertos en diversas disciplinas. Este equipo tendría la misión de desarrollar nuevas estrategias para combatir a las meiosis y proteger a la humanidad. Mientras tanto, los científicos continuaban trabajando incansablemente en el laboratorio. Realizaban experimentos cada vez más complejos para tratar de comprender mejor a estas criaturas y encontrar una forma de detenerlas. La situación era desesperada, pero los científicos y los militares estaban decididos a no rendirse. Sabían que el futuro de la humanidad dependía de su éxito. Los científicos, tras arduas jornadas de investigación y experimentación, lograron sintetizar un ácido altamente concentrado, capaz de neutralizar a las meiosis sin causar daños significativos al medio ambiente. Esta sustancia, similar al ácido fluorhídrico pero más selectiva, representaba una esperanza para la humanidad. Sin embargo, mientras se celebraba este avance, la situación en el mundo empeoraba. Los avistamientos de meiosis se habían vuelto comunes en todas las costas del planeta. Se reportaban enormes masas bioluminiscentes cerca de Japón, Corea, China, Australia, India y en las costas de varios países africanos. La amenaza se había globalizado, y la humanidad se encontraba al borde de una crisis sin precedentes. Diferentes organizaciones internacionales, como la OTAN y la ONU, emitieron alertas y activaron protocolos de emergencia. Los gobiernos de todo el mundo se reunieron en una cumbre de emergencia para coordinar una respuesta global. La ONU convocó a una sesión especial del Consejo de Seguridad para discutir la amenaza que representaban las meiosis y buscar soluciones conjuntas. En las instalaciones de ECO, los científicos trabajaban sin descanso para desarrollar armas y tácticas basadas en el nuevo ácido. Se diseñaron misiles y torpedos capaces de liberar grandes cantidades de la sustancia, con la esperanza de poder eliminar a las meiosis de forma masiva. Paralelamente, se iniciaron investigaciones para determinar el origen de las meiosis. ¿Eran una creación natural o el resultado de alguna experimentación científica? ¿Había alguna forma de comunicarse con ellas o de negociar una tregua? La humanidad se encontraba en un punto de inflexión. La supervivencia de la especie dependía de la capacidad de los científicos y los militares para controlar esta nueva amenaza. La lucha contra las meiosis se había convertido en una carrera contrarreloj, una batalla por la supervivencia del planeta. La noticia de la creación del ácido neutralizante se propagó como la pólvora. En una conferencia global transmitida en vivo, los científicos y militares presentaron la fórmula a los líderes mundiales. Con un sentido de urgencia y unidad sin precedentes, las naciones se comprometieron a fabricar el ácido a gran escala y a equipar a sus fuerzas armadas con las nuevas armas. En cuestión de horas, laboratorios y fábricas de todo el mundo se pusieron en marcha para producir el ácido. Líneas de producción se adaptaron rápidamente para fabricar las armas necesarias para combatir a las meiosis. Mientras tanto, los informes sobre las estructuras gigantescas de las criaturas se multiplicaban. En cada océano, estas colosales construcciones, que brillaban intensamente en la oscuridad, se alzaban como monumentos siniestros a la dominación de las meiosis. Después de varios días de intensa preparación, se lanzó un ataque coordinado a nivel mundial. Flotillas de aviones y buques de guerra, equipados con las nuevas armas, se dirigieron hacia las estructuras de las meiosis. En cada océano, se desencadenó una batalla épica. Explosiones ensordecedoras sacudían los mares mientras las armas cargadas con el ácido corrosivo impactaban contra las estructuras de las criaturas. Los informes que llegaban desde el frente eran alentadores. Una flota rusa en el Ártico había logrado destruir una de las estructuras más grandes, mientras que fuerzas navales de Sudamérica habían obtenido victorias similares en sus respectivas regiones. En todos los océanos, las meiosis sufrían bajas significativas. Sin embargo, la lucha estaba lejos de terminar. Las criaturas demostraban una capacidad de regeneración sorprendente. Aunque las estructuras eran dañadas, las meiosis parecían capaces de reconstruirlas rápidamente. Además, se temía que las criaturas pudieran desarrollar resistencia al ácido con el tiempo.
la guerra contra las Measis se había convertido en una prueba de fuego para la humanidad. La supervivencia de nuestra especie dependía del resultado de esta batalla. Los científicos y los militares trabajaban incansablemente para desarrollar nuevas tácticas y armas, mientras que los líderes mundiales buscaban una solución diplomática a largo plazo. La pregunta que todos se hacían era, ¿podría la humanidad prevalecer ante esta amenaza existencial? ¿O las Measis se convertirían en los nuevos amos del planeta? La humanidad había logrado un golpe certero contra las Measis. Las estructuras gigantescas que se alzaban en los océanos habían sido severamente dañadas, y las criaturas parecían estar retrocediendo. Sin embargo, la victoria era frágil. Justo cuando parecía que la amenaza había sido controlada, un nuevo y aterrador desarrollo sacudió al mundo. En el Atlántico Norte, una criatura colosal, de dimensiones inimaginables, emergió de las profundidades. Era la misma entidad que el protagonista había visto en su primer encuentro, la que había desencadenado toda esta pesadilla. Esta nueva amenaza eclipsaba todo lo que se había enfrentado hasta ahora. La criatura era un leviatán, una fuerza de la naturaleza que desafiaba cualquier comprensión científica. Su tamaño era descomunal, y su presencia irradiaba una sensación de poder abrumador. Los científicos y los militares se vieron obligados a replantear todas sus estrategias. Las armas que habían sido efectivas contra las estructuras más pequeñas parecían insignificantes frente a este coloso. La humanidad se encontraba nuevamente al borde del abismo. Mientras tanto, el protagonista, que había estado siguiendo de cerca la situación, se sentía cada vez más involucrado en esta lucha. Sabía que tenía un papel que desempeñar. Había sido testigo de primera mano del poder de estas criaturas y estaba decidido a hacer todo lo posible para detenerlas. Con la ayuda de un grupo selecto de científicos y militares, el protagonista comenzó a elaborar un plan para enfrentar a la criatura colosal. Sabían que no podían derrotarla utilizando los mismos métodos que habían empleado contra las estructuras más pequeñas. Necesitaban algo más poderoso, algo que pudiera destruir al Leviatán de una vez por todas. La humanidad se encontraba en su hora más oscura. Pero a pesar del peligro inminente, los seres humanos demostraban una capacidad asombrosa para adaptarse y superar los desafíos. La lucha por la supervivencia continuaba, y el destino del planeta pendía de un hilo. Ante la inmensidad y la resistencia de la criatura, los científicos y militares se vieron obligados a considerar opciones cada vez más extremas. La idea de emplear un arma nuclear, aunque descabellada, parecía ser la única alternativa viable. Con el mundo al borde del abismo, se autorizó un ataque nuclear. El impacto de la bomba fue devastador. El océano se convulsionó y una inmensa columna de agua se elevó. Sin embargo, para sorpresa de todos, la criatura no fue destruida. Solo sufrió graves heridas, que se manifestaban en forma de profundas grietas en su cuerpo. Estas grietas, aunque dolorosas para la criatura, comenzaban a cerrarse lentamente, demostrando una capacidad de regeneración asombrosa. Los científicos, sin rendirse, idearon un nuevo plan. Decidieron lanzar 3 armas nucleares más, concentrando los impactos en las mismas áreas dañadas. Una vez que las grietas se hubieran agrandado, liberarían una cantidad masiva de ácido en su interior, debilitando a la criatura desde adentro. Una flota internacional, compuesta por buques de guerra, submarinos y aviones de diversos países, se reunió en el Atlántico Norte para llevar a cabo el ataque. Entre ellos se encontraba el submarino de la organización ECO, con el protagonista a bordo. El ataque combinado fue una exhibición de fuerza sin precedentes. Las armas nucleares detonaron una tras otra, causando una conmoción en el océano. Las grietas en el cuerpo de la criatura se agrandaron, exponiendo su interior vulnerable. Inmediatamente, los submarinos liberaron enormes cantidades de ácido, que penetraron profundamente en las heridas abiertas. La criatura, debilitada y agonizante, comenzó a desmoronarse. Con un último esfuerzo coordinado, la flota lanzó un ataque final, acabando con el Leviatán de una vez por todas. Sin embargo, justo antes de sucumbir, la criatura emitió un pulso de energía que se propagó por todo el planeta.
Al instante, todas las measis del mundo, sin importar su tamaño o ubicación, quedaron paralizadas o murieron. Pero el pulso contenía algo más. En los dispositivos electrónicos de todo el mundo, las personas comenzaron a escuchar y ver imágenes extrañas. Seres de otras dimensiones, recuerdos de un pasado lejano, mensajes en códigos desconocidos. La humanidad había vencido a su enemigo, pero a un costo terrible. La victoria había revelado la existencia de un universo mucho más vasto y complejo de lo que se había imaginado. Y ahora, con la desaparición de las measis, nuevas preguntas surgían. ¿Quiénes eran estos seres que habían enviado a las measis? ¿Cuál era su propósito? ¿Y qué desafíos nos depararía el futuro? El mundo se encontraba en un estado de shock tras la épica batalla y la enigmática señal emitida por la criatura al morir. A pesar de la devastación causada por las armas nucleares y el impacto del pulso energético, la humanidad comenzó lentamente a recuperarse. Las ciudades reconstruyeron sus infraestructuras, y la vida volvió a su cauce, aunque con una profunda sensación de incertidumbre. El protagonista, profundamente marcado por los eventos, se convirtió en una figura clave en la investigación de lo sucedido. Su experiencia única y su conocimiento de las measis lo convirtieron en un activo invaluable. La organización ECO, reconociendo su valor, lo contrató como agente investigador marino, encargándole la tarea de desentrañar los misterios que rodeaban a las criaturas y al pulso energético. Con un equipo de científicos especializados, el protagonista se sumergió en un intenso estudio de los restos de la criatura y de los datos recogidos durante el ataque. Descubrieron que las measis eran seres biológicos de una complejidad sin precedentes, con capacidades regenerativas y de adaptación asombrosas. Su origen, sin embargo, seguía siendo un enigma. A medida que avanzaban las investigaciones, se plantearon diversas teorías sobre el origen de las measis. Algunos científicos sugerían que podrían ser una forma de vida extremófila que había evolucionado en las profundidades marinas, adaptándose a condiciones extremas. Otros especulaban que podrían ser el resultado de una antigua experimentación genética, quizás realizada por una civilización perdida. El pulso energético emitido por la criatura al morir seguía siendo un misterio. Algunos expertos creían que podría haber sido un último intento de comunicación, un mensaje destinado a advertir a otras criaturas de su especie sobre el peligro que representaba la humanidad. Otros sugerían que el pulso podría haber sido una reacción biológica a la destrucción de la criatura, un último resplandor de vida antes de la muerte. A pesar de los avances científicos, muchas preguntas seguían sin respuesta. ¿Cuál era el propósito de las measis? ¿Por qué habían atacado a la humanidad? ¿Y qué otras criaturas desconocidas podrían existir en las profundidades de los océanos? El mundo continuaba con relativa normalidad, pero bajo una sombra de incertidumbre. La experiencia con las measis había demostrado la fragilidad de la civilización humana y la inmensidad del misterio que aún encerraban los océanos. El protagonista y su equipo sabían que su trabajo era fundamental para garantizar la seguridad del planeta y para desentrañar los secretos de la vida en la Tierra. La lucha contra las measis había sido solo el comienzo de una nueva era, una era en la que la humanidad se enfrentaría a desafíos aún mayores y más complejos. Suscríbete, dale me gusta y comenta para más historias. Gracias por ver y comenta el vídeo. Te agradece Betalis Horror.